Diarrea es la disminución de la consistencia y disminución de la frecuencia de la deposición. Lo contrario es debería ser el seguimiento como una disminución en la frecuencia y la consistencia de la deposición, no aumento de la disminución. Entonces, el estreñimiento es un problema bastante frecuente en pediatría. Más del 90% de los casos de estreñimiento en la infancia son de origen funcional. ¿Qué significa el origen funcional? Es por la falta de ingesta de líquidos, falta de ingesta de fibra, falta de una buena alimentación, ¿no? Probablemente. El número de deposiciones disminuye con la edad. En general se considera que los niños mayores realicen un mínimo de 3 deposiciones a la semana. Miren, o sea, el ritmo defecatorio varía, ¿no? Ustedes cuando son bebés pueden hacer deposiciones cada vez que lactan. Si lactan 8 o 10 veces al día, hasta 8 o 10 deposiciones al día podrían hacer cuando son bebés. Pero ahora, ¿quién de ustedes hace 8 o 10 deposiciones al día? Nadie, ¿no? Por lo general, 1 o 2 deposiciones al día. Doctor, yo hago interdiario, perfecto, también se considera normal. Yo hago, doctor, 2 veces, 3 veces a la semana, también se considera normal. O sea, el ritmo va a depender, ¿ok? ¿Qué más? La definición clásica va a ser, ¿se acuerdan que las diarreas eran el aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia? Esta es una disminución de las deposiciones, cualquiera que sea la consistencia o el volumen. Doctor, no estoy haciendo deposiciones normales, antes hacía una vez al día, ahora hago una después de 4 o 5 días, también se puede considerar como estreñimiento. Definición actual según los criterios de Roma, y la encopresis básicamente es el escape involuntario de las heces. Muchos niños que son estreñidos o que tienen este problema presentan esto que se llama la encopresis. ¿Y cómo es la encopresis? Es cuando el calzoncillito o el calzoncito se pinta con heces, como si estuviera pasando con mantequilla, ¿sí? Como que se le escapa. Esa es cuando las heces se escapan por rebosamiento. Quiere decir que están tan acumuladas en el recto, cuando el niño, digamos, empiezan estas a salir por rebosamiento y pintar la ropa interior. Eso se llama encopresis, ¿ok? Es normal voluntario de las heces en niños mayores de 4 años, forma frecuente de presentación del estreñimiento. Muchas veces le preguntamos a la mamá, ¿su hijo es estreñido? No, doctor, no es estreñido, pero hace cada 2 o 3 días, pero sí a todo el baño. ¿Y su calzoncillo? No, ¿cómo va a ser estreñido si pinta el calzoncillo? Más bien, el pintar el calzoncillo, la ropita interior con heces, es una característica del estreñimiento. Ahora se llama encopresis. Fíjense, con la edad, niños de 0 a 3 meses pueden hacer 2.9, 3 deposiciones al día, niños mayores de 3 años, una deposición por día. ¿No? Acá tenemos algunas características de lo que es una constipación funcional en un niño y adolescente de 4 a 18 años. Que tenga 2 o menos deposiciones por semana en el sanitario, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, quiere decir que tenga esa encopresis, historia de posturas retentivas y retención fecal excesiva voluntaria. Hay muchas personas que no pueden, digamos, no pueden hacer sus necesidades, digamos, en un baño que no es el suyo, y se aguantan, ¿no? Entonces, esperan hasta llegar a casa y eso puede empeorar esa situación de estreñimiento. Historia de defecación dolorosa. Los niños, cuando por ejemplo son estreñidos, las heces tienen que salir por el anito, ¿no es cierto? Fíjense, acá está el ano, acá está el bolo de heces. Para que las heces salgan por este anito tan chiquito, a veces tiene que distenderse tanto el ano que puede terminar produciendo fisuras. Y las fisuras, ¿qué producen? Sangrado. Y el niño tiene deposiciones con sangrado y con dolor. Pero no es un sangrado como, por ejemplo, las diarreas por Shigella, o un sangrado por disentería. Es diferente, porque se viene con diarrea, con moco, con flema. Acá el sangrado es así, salen las heces gruesas, voluminosas, con pinceladas de sangrado, o de pintas de sangre. Entonces, a eso se llama que haya una injuria anal, ¿no? O a nivel de las fisuras anales. ¿Y qué hace el niño? Como está doliéndole, porque miren, está así que quiere salir las heces y no puede, y el niño sufre, le duele, ¿qué hace? Lo ajusto y mejor lo salgo, mejor ya lo defeco, y empeora la situación. Muchos niños llegan a la emergencia en un estado que están así, miren, así están las heces, y así se ve que están saliendo como una piedra, una heces dura. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Con el dedo, con una pinza, tratamos de sacar, o introducimos entre las heces introducimos una sustancia que puede ser un laxante osmótico, ¿no? Por ejemplo, un evapol, un enema. ¿Para qué? Para romper la consistencia de estas heces, que no esté tan dura y pueda salir, ¿no?
en general. Ese sería el tratamiento. Presencia de una gran masa fecal en el recto. Muchos niños que son estreñidos, cuando les hacemos la palpación del abdomen, porque se quejan de dolor, se palpa la masa fecal. ¿Y dónde vas a palpar la masa fecal? En epigastrio, en hipogastrio, en fosa ilíaca derecha. En general es en flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Recuerden, miren, este es el colon ascendente, ¿no es cierto?, al lado derecho. El colon transverso, colon descendente hacia la izquierda, y por detrás de la vejiga va hacia el recto sigmoide, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tránsito. Como las heces van avanzando, porque acá están más semilíquidas, puede ser, digamos, líquida, semilíquida, cremosa, pastosa, dura, ya va agarrando más consistencia hacia la parte que se va a eliminar las heces. 50% de los dolores de abdomen en los niños es porque tienen heces duras, porque son estreñidos, 50%. No es como ustedes piensan, de repente lo más común de un dolor de barriga es apendicitis. No, eso es lo más raro. Lo más común es que no haya defecado, lo más común es que no haya hecho caquita, lo más común es que las heces se han juntado y se han compactado. Historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el sanitario. Muchas veces papás dicen, no, mi hijo siempre obstruye el sanitario, doctor. Ya, eso es normal. Y lo toman normal, ¿por qué? Porque probablemente él, la esposa o algún otro familiar también ha tenido lo mismo y lo consideran como normal. Los criterios de Roma 4 vamos a ver constipación funcional en neonatos y niños pequeños, que es lo que más nos interesa. Esos son los que más vienen al consultorio. Los de 4 a 18 años, de una u otra forma se las arreglan. Toman laxantes, papá. Algunos les ponen jaboncito, toman laxantes, enemas o lo que sea. Esos pequeños son los que vienen a la emergencia, ¿no? Son aquellos que tienen 2 o menos evacuaciones por semana. 2 o menos evacuaciones por semana, fíjense. Historia de retención fecal excesiva, o sea que demoran para hacer deposiciones 4 o 5 días. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras. Historia de deposiciones voluminosas y presencia de una gran masa fecal en la recta. Los papás lo pueden describir, por ejemplo, esto como que cuando hace las heces, hace como una plastilina. Digamos, es un lactante que usa pañalito, su caquita no es pues cremosa, pastosa, sino es como una plastilina, así como una piedra, como una plastilina, así lo pueden describir. O puede ser como una mazorca, como un choclo, o a veces, ya en un grado severo, como bolitas, como la ovejita, doctor. El estreñimiento muchas veces tiene un comportamiento hereditario. Muchos de acá pueden ser, son estreñidos. Puede ser, pero ¿por qué? Porque papá, mamá es estreñido. Y saben que son estreñidos. Y saben que para evitar el estreñimiento tienen que consumir más alimentos ricos en fibra y a veces se pueden ayudar con algún medicamento. ¿Ok? En el estreñimiento, no solamente el consumo de fibra soluciona el problema, porque si así fuera, no habría medicamentos, pues. Ya no habrían laxantes, ya no habrían ablandadores de heces, ya no habrían enemas. ¿Qué cosa les diríamos a todos? Coman fruta, coman verduras. Y ustedes saben, los que son estreñidos, que aún así, comiendo frutas y verduras, siguen siendo estreñidos. Por eso el tratamiento del estreñimiento abarca 2 campos importantes. Uno, el consumo de fibras, líquidos, y el otro es el medicamento. Los dos se potencian y pueden producir un estado de bienestar. ¿Aló? ¿Ya? Eso. En la fisiopatología vamos a ver que en la parte de la motilidad digestiva vamos a ver el lumen, la mucosa, submucosa, capa muscular interna, plexo mientérico, plexo submucoso, capa muscular externa, ¿no? Plexo mientérico y plexo submucoso hacen el efecto inhibidor permanente. Como les decía, en el tránsito intestinal, por lo general las heces van tomando sus formas, va tomando la forma como va haciendo su trayecto por el intestino grueso, hasta llegar y producirse la masa fecal que corresponde, ¿no? Las austras y el colon tienen unos tipos de ondas de contracción, que son contracciones lentas y contracciones de masa. Esas contracciones lentas y de masa hacen bolo fecal, así lo vamos a llamar bolo fecal, va avanzando, va transitando hasta llegar al recto sigmoide para ser evacuado, ¿ok? El papel del colon es mantener la flora bacteriana, reabsorber agua y regular el tránsito intestinal. Cuanto más fibra consuman ustedes, las deposiciones son más cremosas, más pastosas y sin dolor. ¿Qué alimentos son ricos en fibra? Dime uno. Por ejemplo, el salvado de trigo. El salvado de trigo. ¿Otro? Verduras, brócoli, lentejas, manzana, la avena, sí, la avena también,
El choclo, el maíz, por ejemplo, la parte de la cáscara del maíz es fibra, ¿no es cierto? Por ejemplo, la granadilla. Cuando ustedes comen granadilla, nunca van a absorber las pepas de la granadilla, siempre las van a eliminar. Esa es la fibra. Doctor, pero me han dicho que la granadilla, la parte blanca, esponjosa que contiene la granadilla, es la que más fibra tiene. Sí, es la que más fibra contiene. Y esa es la que tú consumes y inmediatamente va al tracto digestivo y le da la textura a las heces. Eso es, ¿ok? Entonces, esa es una parte del manejo del tratamiento del estreñimiento. Acá nosotros tenemos el recto y cuando llega las heces hacia el recto, y lo primero que pasa pues, es un estímulo. ¿Qué va a pasar con el estímulo? La sensación. Tengo la sensación de defecar. O alguien puede ir sin tener ganas al baño y se sienta y defeca. No es así, ¿no es cierto? Por lo general tenemos la sensación de defecar. Los niños que tienen, por ejemplo, enfermedades de aganglionosis colónica o llamadas Hirschsprung, ¿han escuchado? El Hirschsprung. Esos niños, por ejemplo, como tienen ausencia de ganglios, ausencia de esos ganglios, ausencia de los ganglios, no tienen la sensación de defecar. Por ende, ellos sufren de colon, digamos, distendidos o colon gigantes, tienen por mucho tiempo tienen la encopresis, que es el rebosamiento de las heces, porque no tienen esa necesidad, no hay esa sensación. Entonces, llega el bolo fecal, llega la sensación, ¿qué es lo que va a producir? Se va a producir estimulación del elevador del ano, relajación del esfínter interno, relajación del esfínter externo, y sale la deposición propiamente dicha, ¿no es cierto? Llegan las heces, primero es el reflejo anorrectal, el de la sensación, luego viene el reflejo de relajación del esfínter interno y en tercer lugar la contracción del esfínter externo, y eso va a hacer que mantiene la continencia de las heces. Entonces, la defecación se inicia con la sensación del deseo, producida por la distensión de la pared rectal. Entonces, cuando el recto se acumula de heces, hay distensión de esta pared rectal, viene el deseo de defecar. Se producen las relajaciones de los esfínteres y se producen las heces como tal. En el estreñimiento, las pobladoras causas es que haya un colon derecho o un aumento de la reabsorción de agua. El colon transverso haya una alteración de la propulsión. En el colon izquierdo y sigmoide con almacenamiento inapropiado, digamos megacolon. En la sierra hay mucha gente que tiene megacolon y se refiere a eso. Justo cuando está el colon descendente, la parte más distal, está muy distendido. Logra tener o contener muchas heces y eso puede producir megacolon. Aumento de la actividad segmentaria, anomalías de la relajación del esfínter, entre otros, ¿no? Y lo que decíamos, la encopresis. Muchas veces cuando llega acá el bolo rectal, las heces no salen por acá, sino salen por rebosamiento. Y al salir por rebosamiento, produce que mancha pues, las ropas interiores o la pérdida de heces por rebosamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La adquisición de nuevas habilidades madurativas, como la retirada del pañal y el inicio de la escolarización. Muchos niños están acostumbrados pues, a defecar en los pañales de inicio, ¿no? Nunca van a ver un lactante que diga, mamá, quiero defecar o quiero hacer mis necesidades, ponme pañal. No, al contrario, ¿no es cierto? A veces, cuando hay ese trance, por ejemplo, de retirar el pañal, los niños, como se sienten inseguros porque no tienen la protección adecuada, dejan de defecar. Y esa es una causa también de producir estreñimiento a esa edad. Rechazo a realizar deposiciones en lugares nuevos, que no están acostumbrados. Es más, cuando empiezan a aprender a hacer sus deposiciones los niños, el papá les compra un vasito, una tacita, poco a poco, y se acostumbran a su tacita, a su niño. 2. Alimentación. Es importante la introducción de fórmula artificial, alimentación complementaria o leche de vaca. Deposiciones más compactas y menos frecuentes. El consumo de productos lácteos, como por ejemplo las fórmulas, pueden producir cierto grado de estreñimiento. Incluso sus heces no son igual como el que recibe lactancia materna. El que recibe lactancia materna exclusiva, sus heces son más suaves, más blandas. Es más, es raro que un niño con lactancia materna exclusiva tenga estreñimiento. Más bien sus deposiciones son normales. 3. Enfermedades intercurrentes, como por ejemplo infecciones, especialmente en el lactante y en el niño pequeño. Estados transitorios de deshidratación que favorezcan la emisión de heces duras y voluminosas. Según las últimas revisiones, uno de los factores más relacionados con el aumento de prevalencia del estreñimiento es el estrés
de origen psicosocial. Muchas personas o muchos niños que están estresados tienen problemas pues, para defecar. Y hoy en día incluso se habla ya de la influencia de las pantallas en las personas que sufren estreñimiento, las que sufren prolapsos, por ejemplo, o llamadas también hemorroides. Los que tienen prolapsos o hemorroides, por ejemplo, ya en niños mayores o adultos, que se sientan con su celular en el baño y están horas de horas esperando a que salga y están empujando, más bien empeoran sus cuadros de estreñimiento. Lo ideal es tener un horario de defecación. Nosotros no somos pues como animalitos que, tengo ganas y me voy a defecar. No, por lo general hacemos un ritmo, hacemos haciendo un horario de defecación. Doctor, mi horario de defecación son todas las mañanas a las 6 de la mañana. Ni bien me levanto, voy, orino y defeco. Bacán, es un ritmo bacán. Pero justo hoy día no he hecho eso, ¿por qué? Ya se me hacía tarde, etc. Y aunque no lo crean, ustedes se van a aguantar y no van a defecar en ese momento. Es más, es como si hubieran defecado, se van a sentir normal. Pero van pasando las horas y el día y recién sienten la necesidad de defecar. Y cuando van a defecar, muchas veces se estriñen porque las heces han estado mucho tiempo, se han absorbido más de lo que debe y tienen dificultad para defecar. Entonces, una de las recomendaciones es buscar un horario para poder defecar y tratar de respetar. Y cuando vayan al baño a defecar, procuren que sean periodos cortos, no periodos largos. No es porque estés con tu celular y estás tiktokeando ahí 40, 50 minutos y sigues sentada ahí. Eso aumenta la presión intraabdominal, hace que se haya prolapso de vasos, prolapso de estructuras que pueden condicionar otras enfermedades. ¿Ya? Entonces es importante. En la etiología vamos a ver muy poca, o etiología digamos 5 a 10% es de origen orgánico, como por ejemplo un Hirschsprung, una ganglionosis colónica. Es fundamental hacer un correcto diagnóstico etiológico por las implicaciones en el manejo y pronóstico de este tipo de estreñimiento. Por ejemplo, si es un Hirschsprung, así le dé dieta, así le dé medicamentos, toda la vida va a ser estreñir ese niño. Él va a necesitar de repente un tratamiento quirúrgico o otro tipo de tratamiento. En esta tabla 3 vamos a ver las causas orgánicas de estreñimiento, como por ejemplo causas anatómicas como malformaciones anorrectales. Por ejemplo, hay algunos niños que tienen el recto muy cerca a la zona genital, en el caso de los varones hacia los testículos y el pene, y en las mujeres el recto esté muy cerquita hacia la vagina. Esa condición puede provocar cuadros de estreñimiento. Lesiones anorrectales dolorosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un niño que sufre de estreñimiento constantemente y tiene fisuras anales, no va a querer defecar? Peor, si tiene vergüenza o está con miedo, peor aún, va a empeorar, entonces no va a mejorar. Fisuras, entre otras. Cirugías previas tampoco van a poder defecar adecuadamente. Alteraciones neurológicas como la enfermedad de Hirschsprung, la pseudoobstrucción intestinal, la displasia intestinal, parálisis cerebral, síndrome de Down, entre otras. Alteraciones metabólicas y endocrinas como hipotiroidismo, diabetes o alteraciones electrolíticas. Enfermedades digestivas como enfermedad celíaca, fibrosis quística, alergias alimentarias, alteraciones psiquiátricas como depresión, abuso sexual y medicamentos como opioides, codeína, metilfenidato, hierro y antiepilépticos. Acá yo agregaría incluso en medicamentos los antihistamínicos. Los antihistamínicos ingeridos en periodos prolongados de alta dosis también pueden condicionar cuadros de estreñimiento. Recuerden, 5 a 10% tiene un origen orgánico y un 90% es de origen funcional. Ese es el que con más frecuencia se puede tratar. Cuando es de origen orgánico es fundamental hacer un correcto diagnóstico por las implicaciones y el manejo. Cuando es de origen funcional está definido por los criterios del grupo de consenso de Roma para el estudio de trastornos gastrointestinales funcionales. En este vamos a hablar acá lo que dijimos, ¿no? Hasta 4 años de edad, estreñimiento funcional, niños menores de 4 años que deben presentar durante un mes al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. ¿Cuáles son? 2 de estos, que tengan 2 o menos deposiciones por semana, que tenga historia de retención fecal excesiva, que tenga historia de defecación dolorosa o deposiciones muy duras, historia de deposiciones voluminosas y presencia de una gran masa fecal en el recto. Hay una escala, se llama escala de Bistrol, en la que vamos a ver ahorita, donde más o menos le preguntamos a papá o a la mamá, mira, estos son los tipos de deposiciones, ¿cuál es el que más hace tu hijo? ¿Cuál es el que más presenta? Y eso nos ayuda a nosotros para poder entender si son deposiciones duras, voluminosas o si estamos haciendo estreñimiento. Los niños continentes fecales, o sea, los que pueden contener o ir al baño, pueden usar los siguientes criterios adicionales, que al menos tenga un episodio semanal de incontinencia después de las adquisiciones por 2 decímenes o historia de deposiciones voluminosas. Igual, mayores de 4 años de edad, estreñimiento funcional de los últimos meses que tenga una vez por semana,
que tenga 2 o menos deposiciones por semana, al menos un episodio de incontinencia, historia de consultas preventivas, historia de defecación dolorosa, presencia de una gran masa fecal, historia de deposiciones dentales. Entonces, en la clínica, el objetivo principal va a ser establecer el diagnóstico diferencial entre un estreñimiento que sea de origen funcional frente a un estreñimiento de origen orgánico, ¿ya? Pues de ello va a derivar el manejo y la evolución posterior. Esta es una enfermedad que es de motivo de consulta muy frecuente y en general lo que va a haber es una disminución de la emisión de las heces en ocasiones y en un contexto de un cuadro doloroso. La sintomatología puede ser magnificada por los padres. A veces los papás pues exageran, ¿no? Dicen, no, mi hijo llora, que está así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el abordaje de este tipo de pacientes es importante siempre la historia clínica o la anamnesis. Y en la historia clínica, como les decía, preguntamos a antecedentes familiares de estreñimiento. Hay familias completas que son estreñidos todos, el papá, mamá, abuelos, todos. La edad de inicio de la sintomatología, la introducción de alimentos o alimentación complementaria, sintomatología atribuible a patología orgánica y consumo de fármacos y medicamentos. Hay trabajos de investigación que hablan acerca del tiempo de aparición del meconio con el desenlace de producir estreñimiento de los pacientes. ¿Qué decía el trabajo? Cuanto más demora el meconio en salir, ustedes saben que el meconio es la primera deposición en nacer, ¿no es cierto? Cuanto más tiempo demora el meconio en salir, lo más probable es que ese niño termine siendo un estreñimiento funcional. O sea, los estreñidos han tenido un meconio no dentro de los 24 horas, sino un poco más, depende de esas horas. 24, 26, 28, 30, 31, no lo sé. Es un trabajo de investigación importante, ¿no? ¿Cómo podría saber eso? Fácil. Agarro un estreñido y le digo, ¿tú eres estreñida? Sí. Orgánico, funcional. Obviamente, si es orgánico, te voy a decir, tengo tal enfermedad. Ya, no es esa enfermedad, digamos que sea funcional. Y reviso su historia clínica y me fijo a qué hora le vino su meconio. Y eso está registrado en la historia clínica, al menos en las primeras 24, 48 horas. Donde ustedes han nacido, siempre reportamos presencia de deposiciones y presencia de orina. Si no orina, puede tener un problema renal, una agenesia renal. Si no defeca, puede tener una atresia colónica o que no tenga ano imperforado. Ustedes han visto que a los neonatos cuando nacen agarran una sondita por donde les limpian todo para que pueda respirar y esa misma sondita le introducen al recto o al ano para ver si es permeable. A veces estás introduciendo la sonda y no pasa, se queda ahí, entonces tiene impermeabilidad anal. ¿Cómo va a defecar? No va a defecar pues nunca. En cambio, el niño que sí está normal, ves la historia clínica y te fijas, sabes que ha defecado a las 24 horas. ¿Qué dice la literatura? Las primeras 8 o 12 horas deberían defecar. Ya, ese niño tiene tendencia a ser estreñido. Y lo correlaciones, pues tu trabajo de investigación, interesante. Dejándoles un tema de investigación. Preguntar por las características de las heces y la actitud frente a la deposición, conductas de evitación, retención, presencia, etc. Nosotros les presentamos esta escala vista, como ven acá, ¿no? Pues yo les preguntaría a ustedes, a ver, Jorge, ¿cuál es tu deposición más frecuente? ¿Qué número? ¿Por qué? ¿Qué? Normal. Vamos, Jorge, ¿cuál? El 4, que tiene una forma de salchicha como serpiente lisa y suave. ¿Sí o no? Eso le explicamos al papá para que nos diga. Porque si yo le digo, a ver, describe su deposición. Ah, doctor, hace duro, ¿Cómo hace duro, señor? Es como un choclo. Ah, mira, si me dice como un choclo, yo estoy entre el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 dice que es con forma de salchicha, pero grumosa. Ustedes se ven que está como medio digamos, seco, duro, cuarteado, ¿no es cierto? Así se ve. En cambio, el tipo 3 es con forma de salchicha, pero con grietas. El tipo 3 y 4 se puede considerar normal, pero el tipo 1 y 2, que es un estreñimiento ya leve a moderado, incluso hasta severo, podría ser si fuera el tipo 1 como bolitas. No, doctor, mi hijo hace heces como la ovejita. ¿Sí o no? Doctor, lo veo porque mi hijo es estreñido. ¿Por qué? Porque hace así sus heces, como esto, mira, así hacen, como bolas suaves con bordes desiguales. Harto hace, eso es estreñimiento. No es un estreñimiento, más bien son deposiciones semilíquidas, pastosas, ¿no? Pastosas, cremosas y líquidas, como tal. Entonces, esta escala es la que le mostramos a papá para que nos explique más o menos qué tipo de deposición es la que hace. En el examen físico es importante ver el desarrollo fondo-estatural, la presencia de masas abdominales, siempre en el examen físico las maniobras de semiología abdominal, lo que vimos al inicio de clase. Primero, miramos
luego escuchamos y al final palpamos y percutimos. En el momento de la palpación es cuando tenemos que palpar de preferencia la parte izquierda, quiere decir hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque ahí es donde las heces ya están duras, ya están formadas. Cuando nosotros también pedimos radiografía a los niños, ¿ahorita un plumoncito? Cuando pedimos una radiografía a los niños cuando están estreñidos, algunos médicos solicitan examen radiológico para estreñimiento. Y ustedes dirán, pero ¿cómo le va a pedir radiografía si está estreñido? Es fácil, mirar, auscultar. Si pedimos una radiografía de abdomen inducido, pues hasta el niño, o la niña, o el niñe, ¿no? Y vamos a ver así. Así se ve, así, acá los intestinos, etc., ¿no? Pero en general lo que vamos a ver son imágenes así. Así se ve todas las imágenes. Por acá, puede venir por acá, así. Entonces, se ven como pelotas, como masas, como piedras, ya así por así decirlo. Son imágenes radiopacas, heterogéneas, radiolúcidas y radiopacas, porque ustedes tienen que entender que las heces tienen una consistencia. Puede ser que tenga un poco de aire, pero por lo general vas a ver una imagen en la que vas a ver una radiopacidad, otra radiopacidad acá, pero entre ambas radiolucidez, quiere decir partes oscuras o partes negras y partes blancas. Pero se ve así como si estaría diseminado, como que hubiera comido piedras, digamos, algo así, ¿ya? Eso se ve en la radiografía. ¿Y cómo lo constato? Con la palpación, porque al momento de palpar siento la masa dura. Y esto, chicos, esto produce dolor. Y esta es una de las causas más comunes por las que vienen a emergencia, no porque sea apendicitis, no porque tenga alguna fisura, que tenga una perforación intestinal, vienen básicamente por la distensión del colon recto o de las asas intestinales que producen dolor. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente. Muy bien, acá tenemos el descubrimiento funcional, datos de alarma, expulsión del meconio después de los 48 horas. Ahí está. Un dato de alarma, fíjense que expulsa el meconio después de 2 días. Interesante con trabajo de investigación. El inicio neonatal, historia familiar, heces acintadas, sangre en las heces. Ya les decía, los niños que tienen este tipo de posición, por ejemplo, digamos el tipo 3 o el tipo 2, que son así como salchichas, estamos diciendo, ¿no? Una gran cosa dura. Pues, ¿qué pasa? Cuando pasa a través del esfínter rectal y del pliegue de los pliegues rectales, empiezan a tener signos de sangrado. Y acá aparecen como pinceladas de sangre. ¿Ya? Entonces a veces el papá viene y te dice, doctor, lo traigo a mi hijo porque está haciendo deposiciones con sangre. Y nosotros al toque pensamos, deposiciones con sangre, diarrea, shigella, oclusión intestinal, disentería. Y no es ninguna. Es todo lo contrario. Entonces yo le pregunto al papá, ¿puedes explicarme a qué te refieres? Sí, doctor, son heces así duras, pero que vienen así con pintadas de sangre. El hijo debe tener pólipos o algo. Y no es pólipo, lo que pasa es que ese danito, que de tanto distender se ha fisurado y ha sangrado. ¿Sí? Perfecto, eso es importante. Fallo de negro quiere decir que hay alteraciones en el peso, vómitos furiosos, distensión abdominal severa, alteraciones. Es más, los estreñidos tienen distensión de abdominal de la parte del abdomen inferior. Esos panzoncitos que ven acá de los niños que ven, no acá arriba la panza como de nosotros los adultos, ¿no? Sino los niños es una distensión del vientre, de la parte inferior del abdomen, o las mujercitas, es característico de los estreñidos. ¿Por qué? Porque siempre está ocupado y siempre está distendido. Alteración de la glándula tiroides, posición anormal, ausencia de reflejo anal, disminución de reflejos, odioso sacro, mechón del pelo del sacro, desviación del pelo glúteo, cicatrices, entre otros. El diagnóstico es importante la clasificación de los trastornos funcionales, ¿no? Los estados de estreñimiento, disquesia, entre otros, ¿no? Y los criterios que ya hemos visto, básicamente. Signos y síntomas sugestivos de estreñimiento funcional. Inicio del estreñimiento tras un periodo libre del mismo. Antecedentes de un factor precipitante. Por ejemplo, hay niños que les dan diarrea
para la diarrea y luego se vuelven detenidos un tiempo, unos 3-4 días, y luego retoman a su ritmo normal, entre otros, ¿no? Si los síntomas objetivos de causa orgánica, como por ejemplo infección de deponio pasadas por 18 horas, inicio de estreñimiento de nacimiento, heces accidentadas en menores de un año, vómitos biliosos, alteraciones en la exploración física, alteraciones neurológicas, anomalías al tacto rectal. Anamnesis dirigida, más o menos, a ver, que acá fíjense lo que le decía más o menos, ¿no? La escala Disbol, los tipos de deposiciones. El tipo 3, tipo 4 son los más normales, tipo 1 y tipo 2, los que quieren pensar más en un cuadro de estreñimiento. De acuerdo a la cantidad, la consistencia y el color de los lactantes, ¿no? Igual, nos dice el color, la consistencia. Pero lo que les decía, a la exploración física, fíjense, por ejemplo, la distancia que hay entre la vulva o el escroto y el coxis, vamos a ponerle un número D, y la distancia que va entre la vulva y el ano, vamos a ponerle A. Lo ideal es que la distancia que hay entre D y A, o sea, D entre A, es que tenga 0.4 a 0.05. Significa que en el barroncito de 0.5 sea la mitad. Quiere decir que desde el escroto hasta el coxis, a la mitad debería estar el anillo por acá. En este caso, fíjense de la mujer, entre la vulva y el coxis, la distancia es muy corta. ¿Por qué? Porque el ano está muy pegado hacia la zona genital. Esto, por ejemplo, es una condición orgánica que puede condicionar un estado de estreñimiento. Eso es importante también valorar al examen físico. Buscar las causas orgánicas, entre otros. Pruebas complementarias, es importante hacer una analítica cuando hay sospecha de causa de origen endocrinológico. Pedimos un perfil tiroideo o hacemos algún examen para descartar una enfermedad celíaca o de repente un problema de fibrosis quística. Los niños que tienen fibrosis quística hacen deposiciones duras, ellos están obligados a tomar ablandadores de heces o sales, entre otros, ¿no? Radiografía, ahí está, de acuerdo a lo que decíamos, ecografía también podemos ver, enemas podemos ver, manometrías y biopsias rectales en diferentes casos. En el diagnóstico diferencial vamos a ver en los lactantes con otras enfermedades de tipo funcional, disquesia de lactante, niño mayor, trastorno de dolor abdominal. Acá vamos a ver algunas causas de disquesia infantil, que es un lactante menor de 9 meses de edad, que debe cumplir los siguientes criterios. Por ejemplo, al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes del éxito o fracaso de la emisión de éxito. Estos niños son los que están pujando 9 de 10 minutos y a veces defecan y a veces no defecan. Y espero que no tengan otro problema de salud. Causas orgánicas como la enfermedad de Histro, lo que les decía, ¿no? La ganglionosis colónica. En el tratamiento es importante, en el origen orgánico se trata la patología. En la causa funcional es importante el tratamiento en dos etapas. Primero desimpactar y luego mantener. ¿Qué significa desimpactar? Si yo tengo un niño que está estreñido, que está lleno de heces, tengo que sacarle las heces. ¿Cómo la voy a sacar? ¿Con mi dedo? Ablandador de heces. Con ablandadores de heces. Por ejemplo, la lactulosa. Lactulosa, lipevin, es un ablandador de heces. Es un jarabe que se toma, pasa por todo el tracto gastrointestinal, llega hasta las heces y disuelve las heces. Y lo ablanda las heces. Se llama ablandador de heces. Las dosis pueden variar. Puedes empezar con una cucharita al día. Si no es efecto, le doy 2 cucharitas al día, mañana y noche. Doctor, nada, sigue teniendo 3 cucharitas al día. Doctor, nada, sigue 2 cucharas en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la noche. Doctor, sigue 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Doctor, sigue 3 en la mañana, 3 en la tarde y se va a ir en diarrea. En algún momento se va a ir en diarrea, ahí paras y luego vas bajando hasta regular su dosis. Mejor que ese medicamento hoy en día ha salido el polietilenglicol, que no es un ablandador de heces, es un, ¿cómo les puedo decir? Es un medicamento que usamos para que se pueda realizar las deposiciones más pastosas y sin dolor. El enema es una solución que yo introduzco por el anito, ¿no es cierto? Es un líquido que introduzco por el ano para desintegrar, desimpactar las heces, volverlas líquidas y que puedan salir, ¿no? La idea es sacar, desimpactar. Y después de desimpactar viene el tratamiento que es funcional, que significa básicamente en 2 etapas, ¿no? La desimpactación y el mantenimiento, una adecuada evolución. Cuando estamos ante un estreñimiento ocasional, no mantener la situación y dejar de que se produzca un estreñimiento crónico, ausencia de fístula o infección anal. A veces, como las heces no pueden salir, el organismo hace fístulas, busca por dónde salir las heces y se crean canales anómalos o anormales por donde pueden salir las heces.
En el estreñimiento ocasional, dietético, osmótico, lubricante. En el crónico usamos explicar el estreñimiento, reparar la confianza, corregir errores, reaprender la defecación, responsabilizar al niño si es mayor. A ver, la posición es importante. Fíjense, a ver, ustedes pueden defecar, por ejemplo, en una posición como esta. Digamos que yo estoy sentado en el baño. ¿En esta posición puedo defecar? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no puedo defecar así? En la época de los españoles o de los reyes tenían sus tronos, pues no, para defecar. Y sus tronos eran casi a la altura de su cadera y se sentaban así como yo para defecar. Muchos han muerto así porque nada, el tipo por ahí con sus lanzas los mataban. En serio. Y esas torres gigantes de los castillos tenían así un sistema de drenaje que era como un tubo que iba hasta la parte más externa, que era solamente parte. La posición correcta es que yo tenga mis piernas flexionadas, fíjense así, miren, así, y disminuyo el ángulo entre las piernas y mi abdomen. Si yo tengo este ángulo, voy a hacer que mi esfínter rectal interno y externo se relajen y pueda salir las heces, o sea, la posición adecuada. Por eso que los baños son pues bajos, las tazas de los váteres son bajos. Tú no vas a ver una taza de water alto, pero algunos niños que están aprendiendo a defecar, papá le dice, no, tienes que defecar y le hace sentar en el water y está así. Pues no defeca, ¿por qué? Porque anatómicamente no es funcional. Los váteres tienen que ser bajitos para que yo me siente y asuma una posición en la que aumenta la presión abdominal, disminuye el ángulo entre las piernas y el abdomen y se produce el reflejo defecatorio. Entonces a los niños les recomendamos, si estás en su water y es muy pequeño, le decimos a papá que le ponga una banquita que le eleve un poco las piernas. Entonces en esta posición él podría defecar de mejor manera. ¿Ok? Eso es importante para el manejo. Obtener un resto vacío y instaurar tratamientos a largo plazo, como por ejemplo enseñarles, pues, ¿no? Que tienen que entrar a una hora de defecar, entre otros. Y lo importante es la alimentación, una alimentación adecuada, consumo de líquido, fibras, alimentos. Fíjense la cantidad de fibra que te dan algunos alimentos por cada 100 gramos. Las judías blancas o las arvejitas 25.4, ¿no? Va bajando. El maíz 5.7, la papa 2 gramos de fibra por cada 100 gramos, entre otros. Cereales del desayuno, pan, alimentos, frutas frescas, frutas secas, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe recomendar para mejorar la alimentación y el consumo de fibra básicamente. En el estreñimiento crónico, le decimos al papá que tenemos que educar al paciente. ¿Qué significa educar? La educación va a implicar enseñarle a comer, sea fibra, vegetales, frutas, entre otros, y también educarlos para que aprendan a hacer en una hora determinada sus deposiciones, para poder mejorar esa situación. Desimpactar, prevención y la reconducción básicamente. Terapia oral, acá lo que les decía, el cloripidemicol es el que más utilizamos, ¿no? Que se da por vía oral, puede ser durante 3 a 6 días. Y luego se puede usar de forma intermitente o a veces en algunos casos de forma crónica. Laxantes osmóticos como el de cloripidemicol o la lactulosa, solo o combinado con un laxante estimulante como el bisacodil, podría ser. Terapia rectal, ¿no? Riesgo de trauma mecánico, enemas, aceites minerales, fosfatos de sodio, etc. Algunos papás que hacen los bebés lactantes, le introducen jaboncito, ¿no? Están más defecados y están haciendo un jabón cosmético, lo cortan, hacen como una balita y le introducen un poquito. Hasta que se disuelve ese jaboncito, entonces el niño ya pasó mucho dolor, mucho malestar. En esos casos, enemita. Es más fácil introducir un poco de líquido y introducir un enema y producir la deposición. Terapia de mantenimiento de por lo menos 2 meses. Todos los síntomas deben resolverse durante al menos un mes antes de interrumpir el tratamiento. Disminuir el tratamiento gradualmente y si el niño se encuentra en etapa de desarrollo del estreñimiento, de esfínteres, suspenda la medicación solo después del hogar. Los gastroenterólogos pediatras, por ejemplo, cuando tratan un estreñimiento crónico, no es fácil tratar un estreñimiento crónico, no es decirle a la mamá, dale esto y va a ser así. No, hay que hacerle controles. Les miden incluso las presiones a nivel intrarrectal, sus tactos rectales. Tiene que ir de la mano con un nutricionista que le dé una alimentación adecuada. Porque vivir estreñidos es también vivir sin calidad de vida. No es igual. Un niño que esté estreñido, que no ha defecado, no está atento,
está con malestar, está con disconfort, altera todas sus funciones, no duerme bien, no crece bien, no gana peso adecuadamente, no come bien. Entonces es importantísimo. Por eso es que en estos casos el tratamiento pues son a largo tiempo, son con controles, hasta con un subespecialista. ¿Ok? Y los laxantes, lo que les decía, ¿no? Las dosis que le podemos dar de los diferentes laxantes. Lactulosa, sorbitol, aceites minerales, hidróxido de magnesio, entre otros, glicerina, ¿no? Básicamente lo que vamos a buscar es alcanzar un patrón intestinal normal y evitar el estreñimiento. Fíjense, por ejemplo, esta posición, miren, a la fuerza se produce el ángulo. ¿Por qué? Porque está metiendo su potito. Acá le podría ayudar, por ejemplo, un soporte, una base en las piernas para que pueda defecar adecuadamente. Y lo que les decía, en la constipación, la encopresis es esto, es cuando las heces están llenas en el colon y la caquita empieza a salir por rebosamiento, quiere decir que empieza a rebasar o rebalsar y producir las pintas en la ropa interior. Eso es en general. Es importante tener paciencia, primero desimpactar, recobrar el tono colónico. Si es que hay un fracaso terapéutico, es porque puede haber un tratamiento inadecuado, modificar la conducta, aumentar el consumo de fibra y enseñar y educar nuevamente a los esfínteres para que puedan defecar. Al final, lo que queremos es que un niño tenga un desarrollo normal, una ganancia ponderacional adecuada y que aprenda a consumir fibra. ¿Ok? A veces los papás esto malinterpretan, dicen, no, el doctor ha dicho que debe comer verduras, entonces yo prefiero, y el niño no es estreñido, yo prefiero que mi hijo coma verduras, doctor, antes que carnes. Esa es una brutalidad, está mal. El niño debe tener una alimentación balanceada, proteínas, carbohidratos, entre otros. Vegetales, sí están bien, vegetales, verduras, en cierta cantidad. En los estreñidos puedes darle un poquito más, pero puedes también compensar con frutas, verduras, alimentos que tengan fibra. Y si eso no es suficiente, le damos el tratamiento dietético más el tratamiento medicamentoso. Usas lactulosa, sorbitol, polietilenglicol o lo que tengas en la mano. ¿Ok? En cuestiones generales. Entonces eso sería con respecto al estreñimiento, chicos. ¿Alguna pregunta?